Desde este 21 de octubre, Cali será el epicentro del diálogo global sobre el ambiente, la COP 2024. Y Tercer Canal se enorgullece de hacer parte de este evento. Nuestro equipo de periodistas y cuerpo técnico harán presencia para realizar un cubrimiento exclusivo, brindando a nuestra audiencia una visión clara de las decisiones y determinaciones que marcarán el futuro de nuestro planeta. Además, realizaremos entrevistas con destacados especialistas en temas ambientales, quienes nos compartirán su análisis al respecto de los desafíos que enfrenta el mundo en la lucha contra el cambio climático. A través de estos espacios buscamos fomentar la importancia que tiene la sostenibilidad y la acción colectiva. Los invitamos a seguir la cobertura por el Tercer Canal y contribuir a un futuro más verde y sostenible. La COP 2024 y Tercer Canal, conectando culturas, revelando verdades. Amables televidentes, feliz jornada. Bienvenidos a una nueva entrega de Periodismo sin Corrección. Un saludo muy atento para todo nuestro equipo técnico, administrativo, gerencial y directivo que permiten llegar cada día, cada jornada de día hábil a sus hogares. Luisa, feliz mañana. Muy buenos días, Alfredo. Buenos días a todas las personas que están viendo el programa del día de hoy a través del Tercer Canal. Buenos días, Clemencia, y a toda nuestra mesa técnica. Clemencia, desde la ciudad de Tunja. Muy buen día, Clemencia. Muy buen día, Alfredo, Luisa, nuestro equipo técnico y nuestros televidentes de Tercer Canal. Bueno, hoy tenemos un tema como los que acostumbramos a traerle a ustedes aquí, a sus hogares, a sus dispositivos y donde se encuentren en Colombia o en otro lugar del mundo. El israelita de la muerte, Yair Klein. El israelita de la muerte, Yair Klein. Pero antes, Clemencia, quiero comentar un documento que salió en las últimas horas a propósito de la fiscal Angélica Monsalve. Dice la fiscal Angélica Monsalve, a quien vamos a tratar de traer a esta mesa, que el software Pegasus está vivito y chuzando al interior de la Fiscalía General de la Nación. El país entero y las autoridades están buscando el paradero de Pegasus, que sirve para chuzar a políticos, a nosotros los periodistas. Un escándalo del gobierno de Iván Duque y del propio fiscal saliente, el perverso fiscal Barbosa. Dice la fiscal en ejercicio, Angélica Monsalve, que está vivito y chuzando al interior de la fiscalía y da unos pormenores que seguramente, amables televidentes, nos dará para una próxima entrega este tema de Pegasus, porque si el río suena, piedras lleva. Y aquí vamos a hablar también de ríos, sobre todo el río Meta, en este tema de el israelita de la muerte, Yair Klein. Clemencia y Luisa, ¿quién es Yair Klein? Bueno, Yair Klein es una persona que fue entrenado militarmente. Él llegó a Colombia en 1988. A él lo invitaron para venir a entrenar
pues en este caso a los paramilitares en el Bajo Magdalena. Clemencia, ¿qué más tenemos de esa llegada a Colombia de Yair Klein? Alfredo, tenemos que Yair Klein es ex coronel israelí, hizo 3 viajes a Colombia. En su primer viaje, contactado por ganaderos y por empresarios, se había decidido que se empezaran los entrenamientos en la zona de Urabá. Viene en ese primer viaje, hace un reconocimiento de la zona, regresa para informar. Él viene contratado a través de una empresa. Acuerdan que lo más pronto posible iniciarían esos entrenamientos allá. Dice Klein en sus declaraciones y en su libro que él advirtió que esa operación tendría que comenzar muy rápido o de lo contrario no sería posible. Tardaron 4 meses en hacer todo el trámite burocrático. Recuerda que tanto el gobierno colombiano como el gobierno israelí estaba enterado. A los 4 meses ya la guerrilla se había tomado esa zona de Urabá. Por eso en el segundo viaje ya se decide que todos los entrenamientos se hagan en Puerto Boyacá, como efectivamente ocurrió. Así es, Clemencia. Este asesino hoy tiene 80 años y vive en una ciudad en Israel. Este hombre hace pocos años fue traído a Colombia, o mejor, vía satélite, compareció ante la unidad de víctimas, ante la comisión, de la verdad. Y dijo cosas como las que ha dicho en entrevistas con Julio Sánchez Cristo. Y en este libro de Olga Bear y su hija Carolina Ardila Bear, El caso Klein, el origen del paramilitarismo en Colombia, Premio Nacional de Periodismo CPB en el año 2012. Olga Bear tiene la oportunidad de entrevistar de manera directa en su casa, allá en su apartamento en Israel, a Yair Klein, porque su hija Carolina Ardila residía o reside, no sé en este momento si todavía esté por allá, en Israel. En ese momento Carolina Ardila estaba allí, seguramente adelantando estudios, y la niña, la hija, tiene la vocación de contactarlo y bueno, ella hace todo el trabajo, lo dice en algunas entrevistas que le hacen, de ser la traductora fiel de lo que el señor decía, y su mamá Olga se encarga de escribir y publicar este libro que fue un éxito absoluto. Pues bien, Yair Klein, aquí hay que empezar por contar que aquí se juntó los bárbaros del país: Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha, Víctor Carranza, Álvaro Uribe Vélez, generales de la República, Maza Márquez en el DAS. Bueno, el cóctel fue un cóctel espantoso. Y como lo sostiene el asesino mercenario Yair Klein, él viene a Colombia y entra por el aeropuerto El Dorado como un extranjero legal con sus papeles al día, y ya empieza luego a salirse por las fronteras con Brasil cuando empiezan a echarle mano. Se vuela ya por Manaos en uno de esos viajes que hizo a Colombia y sale por Brasil. Al tipo lo reciben, como él lo cuenta, en autoridades colombianas, Luisa. Sí, es así. Él dice que la persona que lo recibió en el aeropuerto del Dorado fue un jefe de las fuerzas militares colombianas y que también lo esperaban personas del DAS,
que lo escoltaron durante su llegada. Muy bien, hay que recordar y ubicar un poco, digamos, el espectro, Clemencia, donde se va a mover esta historia. El río Magdalena nace allá en el macizo colombiano y se viene hacia la costa atlántica colombiana, y ese río tiene dos desembocaduras. La una es la famosísima Boca de Ceniza en Barranquilla, y la otra desembocadura del río Magdalena es por el Canal del Dique, un canal construido por el hombre que llega a la bahía de Cartagena. Esa primera parte del río Magdalena, donde el río nace, se le llama Alto Magdalena. Ese Alto Magdalena viene tal vez hasta Honda, desde Neiva hasta Honda, desde Honda hasta Barranca Bermeja, Puerto Wilches, y por allá Simití, se conoce como el Magdalena Medio, y abajo de Simití hasta la costa atlántica se conoce como el Bajo Magdalena. Esta historia se ubica principalmente en el Magdalena Medio. El Magdalena Medio ha sido, sin lugar a dudas, el epicentro del surgimiento, solidificación, reinado, imperio de las Autodefensas Unidas de Colombia, que tuvieron su capital y la tienen hasta hoy en Puerto Boyacá. Todavía los viajeros que van a Puerto Boyacá encuentran unas vallas saliendo o entrando que dice: bienvenidos al territorio libre, antisubversivo, al primer territorio antisubversivo de Colombia. Palabras más, palabras menos. Clemencia me recordará mejor esas vallas que hay allí a la entrada y salida de Puerto Boyacá. Eso tiene una gran historia, porque recordemos que Pablo Escobar bajó en su reinado de poderío y en medio de su locura, y dejó para el mundo hoy una joya ecológica y turística llamada la Hacienda Nápoles, allá por Doradal, un territorio donde no se podía ni siquiera viajar de noche en esos tiempos. Gacha aparece por el lado, llamémoslo, oriental de este mapa, y de Muso y Coscuez se tira para este lado donde está la carretera central del Magdalena Medio, y ahí convergen unos políticos sinvergüenzas también, que se fueron presos, muchos de ellos santanderianos, otros boyacenses, otros caldenses. Por ahí también llega, por esa zona, el tristemente célebre Ernesto Báez, que fue secretario de gobierno del departamento de Boyacá y creo que también funcionario público, Clemencia, de la gobernación de Caldas, él de origen caldense. Y ahí se van juntando. Hay otro señor que va a aparecer en este mapa llamado don Ramón Izaza. Ya don Ramón, la última vez que lo vi yo en la cárcel de La Picota, ya hace 10 años por lo menos, tenía Parkinson. Hoy debe estar muy deteriorado don Ramón Izaza, que es uno de los grandes paramilitares pura sangre de Colombia. Y valga también decir que en esa zona de Colombia, en el Magdalena Medio, se ubicaron los que podemos llamar los paramilitares pura sangre, que más o menos, según mi memoria no me traiciona, es el viejo Ramón Izaza, que peleó a punta de escopetas con Pablo Escobar y lo venció. Botalón, el Águila, Cifuentes el Águila, Cuco Banoy y otros paramilitares más, alias el Pájaro, aquel que hoy está con las, luego de haberse sometido a Justicia y Paz, el Pájaro hoy está con el Clan del Golfo. Pues bien, digamos, en ese mapa, cuando Jair Klein llega con todos los fierros, hay que decirlo, Jair Klein no llegó como un clandestino mercenario, no llegó como un asesino contratado a sueldo, no, entró a Palacio, entró con ministros, entró con
todos los juguetes, armas le dieron para los entrenamientos, logística, fincas, carros y creo que hasta beca. Y él habla, lo que uno puede investigar y lo que hay de Yair Clay es que habla de 3 entrenamientos que duraron 3 semanas cada uno. Entonces serían 21 días, serían 63 días de entrenamiento, pero eso no es así. Yair Clay, Clemencia, aquí duró muchísimo más. Y él entrena, Clemencia, a gente como los que ya nombrábamos, pero hay un monstruo que el país conoce, que causaba horror y terror, porque hasta ese momento, digamos, de todos estos grandes criminales, no se tenía tanta razón, y aparece de la noche a la mañana el famoso negro Vladimir. ¿Lo recuerda, Clemencia? Por supuesto, el negro Vladimir, que era del sector de las FARC, había sido combatiente de las FARC y luego pasa a las autodefensas. Alonso de Jesús Vaquero, un moreno fornido, gigante, que es entrenado por Yair Clay. Y resulta que ese famoso alias Vladimir es ni más ni menos el hombre que comete la masacre de La Rochela. La masacre de La Rochela fue un asesinato perpetrado el miércoles 18 de enero de 1989. Desde Bogotá enviaron una comisión a San Gil, Santander, de unos 15 funcionarios judiciales. Iban hombres armados, iban jueces, iba gente a investigar 19 desapariciones. ¿Cómo le parece que cometen una masacre selectiva? Hasta hoy no han aparecido 19 personas allá en la zona del Magdalena Medio, del Bajo Simacota, y envían a esta comisión a San Gil desde Bogotá, y resulta que de San Gil les cambian el itinerario y los mandan para Barrancabermeja. De Barrancabermeja se desplazan en 2 Jeep Willys, esa comisión, 15 funcionarios, y llegando a La Rochela, el sitio se llama así, La Rochela, en el Bajo Simacota, son asaltados por 50 hombres y minutos antes son interceptados por unos militares que les dicen: vengan, esta es una zona donde hay actores armados muy peligrosos, por favor, entréguenos su dotación de armas. Los tipos entregan sus armas y los amarran. Les dicen: es mejor que entren así para que vean que ustedes no vienen, digamos, aquí a causar mayor daño. Entonces estos 50 hombres armados arremeten a punta de metralleta contra esa comisión judicial allí en La Rochela y los dejan tirados en el piso. Allí llega mi amigo personal, el fotógrafo de Barrancabermeja, Jesús Chucho Villamizar. Chucho llega alertado por la masacre que había ocurrido muy cerca de Barrancabermeja, calculo yo que a unos 40 minutos en carro, y encuentra, y las fotografías únicas que hay sobre este hecho son de Chucho Villamizar, las que ustedes verán en YouTube, televidentes, y en Google son de este fotógrafo, y él cuenta algo bien curioso. Primero dice que los encontró con tiro de gracia. Uno, cuando nosotros que hemos sido corresponsales de guerra y llegamos a los sitios donde hay muertos en enfrentamientos entre ejército, guerrillas, paramilitares, guerrilla, uno ve a los muertos porque los traen, por supuesto, y cuando uno observa que esos muertos, aparte de que están, digamos, heridos en diferentes partes del cuerpo, Chucho dice que tenían tiros de gracia. Uno, como periodista de guerra, aprende a identificar
cuando alguien tiene un tiro de gracia. Un tiro de gracia es que después de que están muertos, los rematan con un tiro en la cabeza. Chucho dice que todos tenían un tiro de gracia. Y él, pues, naturalmente hace su trabajo periodístico y se devuelve hacia Barranca Bermeja para Vanguardia Liberal, que era el medio donde él trabajaba, y entregar sus fotos. Él dice que entrando al sitio, los paramilitares van saliendo, los que cometen el crimen van saliendo, y que le llama la atención en uno de los autos, en la parte de adelante, compañero del conductor, iba un hombre extranjero. Ese hombre extranjero, dice Jesús Villamizar, Chucho Villamizar, el periodista de Barranca Bermeja, periodista fotógrafo de Barranca Bermeja, que era Jair Klein. Jair Klein siempre ha negado clemencia, que él no es ningún asesino, que él entrenó unos muchachos buenos, como dice Álvaro Uribe Vélez, unos buenos muchachos, Álvaro Uribe Vélez, y que él no tiene que ver nada. Jesús Chucho Villamizar dice que al interior del carro, saliendo los paramilitares de esa masacre, además le indicaron, vaya más adelante que va a encontrar la noticia. Le dicen los asesinos a Chucho Villamizar. Entonces Jair Klein salía en un carro de esos. Pues bien, hay un dato muy interesante, Clemencia y Luisa y televidentes, y es el siguiente: que cuando Jair Klein, hay unas informaciones hay que buscarlas con mucha lupa, donde dicen que los primeros que lo trajeron a él fueron, Clemencia, unos esmeralderos. Recordemos que Gonzalo Rodríguez Gacha ya estaba vinculado con el mundo de las esmeraldas, Pablo Escobar en su pleno apogeo, pero aquí pasa de agache un nombrecito que vamos a desarrollar ahora más adelante, Clemencia, que es el de nada más y nada menos que el señor Víctor Carranza. Por ahí se nombran esas líneas pequeñas a un señor de apellido Vítar, un mecenas ascendente de Carranza, multimillonario. Juan Vitar. Juan Vitar, sí, que despachaba desde Cartagena y allí recibía, creo que él ya murió, ¿cierto, Clemencia? Señor. Y Juan Vitar murió hace poco, ¿verdad? Sí, hace poco murió Juan Vitar. Bueno, de Juan Vitar, lo último que conocimos nosotros y lo poco que se conoce del tipo es que allá en Cartagena, en su palacio, recibía a los presidentes en todas estas high festival, donde van a divertirse a principio de año literatos y escritores y periqueros y mafiosos, y allá se reúnen en Cartagena. Ese Vítar reunía, allá llegaba mucha gente, un hombre que tenía mucho poder. Entonces, ese aspecto era bastante desconocido, Clemencia, de la relación de Vítar, de Carranza con Jair Klein, ¿sí? Y también hay otro dato que no podemos dejar escapar, que uno de los hombres que entrenó Jair Klein, de esos equipos que entrenaron 3 semanas, en cada curso que hizo, que fueron 3, yo creo que fueron más, pero hablan solo de 3, Luis Eduardo Rueda Rocha, el asesino de Luis Carlos Galán Sarmiento. Como para que vayamos teniendo una idea de qué fue lo que entrenó y formó el señor Jair Klein. Y se dice que más o menos unas 40 masacres cometieron estos buenos muchachos que entrenó el señor israelí al lado de otros israelitas. No sé, Clemencia y Luisa, si ustedes encontraron que él no actuaba solo como israelita, que aquí vinieron otros israelitas que estuvieron entrenando, por ejemplo, a la gente de Rodríguez Gacha. Creo que otro israelita estuvo entrenando, todos traídos
por el señor Jair Klein. Clemencia. Sí, Alfredo, él justamente habla de que trajo con él 3 israelitas que además de la formación militar hablaban español, porque Klein no hablaba español, y él en su libro habla de que también vinieron a entrenar aquí mercenarios ingleses, ¿no? Que también fueron entrenadores de los paramilitares aquí, mercenarios ingleses, que se hace la pregunta a Klein, que por qué se suscita todo este tema legal contra los mercenarios judíos si también habían mercenarios ingleses. Yo tengo el nombre de 2 de los mercenarios que vinieron con él, que eran israelí. Uno es Sadak Abraham y el segundo es Teddy Melnik. También dicen que él tenía un traductor aparte para que les tradujera a las personas que entrenaban. Pues bien, aquí lo que empezamos a observar es que Israel, que es un país altamente celoso con el terrorismo, frente al terrorismo, por eso hoy se está generando allá en su propia tierra esa barbarie en contra de muchos civiles palestinos ubicados en la Franja de Gaza, y ellos son muy celosos con el terrorismo. Pero cuando Jair Klein fue condenado a 10 años y algunos meses de prisión en Colombia, no lo trajeron, no nos lo mandaron en extradición. Eso ya prescribió. Y es más, si se fuera a meter preso, el tipo quedaría fuera de la cárcel porque tiene 80 años de edad hoy, y un hombre de 80 años lo mandan a pagar cárcel, es a su casa, por lo menos en la justicia colombiana. Entonces, aquí empieza a ver uno esa doble moral, pero hay mucho más que tiene que ver en esa relación colombo-israelí. Recordemos algo, el segundo país del mundo, hasta hace poco, en épocas de Plan Colombia, que más dinero recibía de los Estados Unidos de América para temas de conflicto armado, el primero es Israel y el segundo, Colombia. Colombia se había convertido de alguna manera en ese territorio israelí en esta parte del mundo, por obvias razones. Los gobiernos de derecha y de ultraderecha de Colombia pues se veían con muy buenos ojos ante la amenaza que hoy es, si se mira desde esa perspectiva, mucho más fuerte, porque tiene presidente México, la señora que se acabó de posesionar, presidente Brasil, las 2 grandes potencias de este lado del mundo son de izquierda, presidente de Colombia, el de Venezuela ni hablar, y otros 2 o 3 países aquí vecinos que tienen, Chile creo, gobiernos de esa categoría. Entonces, cuando uno mira ese mapa, empieza a ahondar de qué fue lo que realmente generó Jair Klein en Colombia. Entonces hay unas películas que sacan unos comandos allá en el Magdalena Medio, y algunas imágenes de verdad donde se entrenan a los muchachos a hacer tiros. Pero Clemencia, yo me ponía a pensar una cosa, aunque pues no vamos a desestimar, porque este Jair Klein era un teniente coronel del ejército israelí, acostumbrado a grandes tácticas militares. Pero, por ejemplo, ¿qué le iba a enseñar él, por ejemplo, a don Ramón Izaza a disparar un arma, Clemencia? Don Ramón Izaza venía disparando armas hace 50 años atrás. Plenamente. Se ha querido instalar el imaginario colectivo de que el origen de las autodefensas se da con la llegada de Klein, y no es cierto. La llegada de Klein, que es particular y puntualmente a través de una relación que establece ACDEGAM, recordemos, sí, esta asociación de ganaderos del Magdalena. Esta asociación de ganaderos del Magdalena, recordemos que el líder de ACDEGAM era ni más ni menos que Henry Pérez.
Sí, Henry Pérez, paramilitar de Puerto Boyacá. Paramilitar de Puerto Boyacá, socio de Pablo Guarín, mentor de Iván Roberto Duque, Ernesto Báez. Ahí hay un Otero, para ese entonces. Hay un Otero, ¿cierto, Clemencia? Hay un Otero. Sí. Otero, Es comandante militar, ¿no? Es militar. Sí, ex militar y paramilitar, Sí. que posteriormente es sindicado del asesinato de Henry Pérez. Mire usted. Esa estructura paramilitar ya estaba consolidada en Puerto Boyacá y en toda esa zona del Magdalena Medio. Total, el paramilitarismo no nace en Colombia con la llegada de Klein. Eso Sí. no es cierto. Sí, y realmente este es un tema donde vamos a detenernos un momentico, Clemencia, para hacer un análisis frente a lo que estamos hablando de que no nacen con él. Es más, a mí me parece que como nosotros todos somos así de pomposos los colombianos, por ejemplo, a nosotros nos gusta que nos roben los ricos, no los pobres. A nosotros nos roba un pobre y nos emberracamos. A nosotros nos gusta que nos roben los egresados de la Universidad de los Andes, de la Javeriana, del Rosario, del Externado, de la Universidad del Norte, ¿no? O sea, tiene que ser gente que vuela rico y estén perfumados y zapatos finos y correas finas y las muchachas estrenando carteras. Eso nos gusta que nos roben. A nosotros nos roba un pobre y entonces ahí sí brincamos. En eso tenemos mucho estilo. Y me parece que aquí también se genera como una especie de esnobismo que tiene que ver con el tema de Yair Klein, y es que resulta que esa macabra práctica asesina, horrorosa, terrorista, como ellos lo dicen los israelitas, que hace Yair Klein en Colombia, se convirtió como en una especie de doctrina para los militares colombianos, que muchos se han ido a entrenar a Israel, como lo hizo Carlos Castaño en su momento, que fue a recibir, luego de conocerse con Yair Klein y todo este combo acá, fue a Israel a recibir otro adiestramiento para que llegara ese loco psicópata asesino e hiciera lo que hizo en Colombia hasta su muerte en el año 2004. Hablo de el jefe de las autodefensas, Carlos Castaño Gil. Entonces, Alberto Donadío, el gran periodista santanderiano, creo que es santanderiano, por lo menos está casado con una hija del patricio liberal, dueño de Vanguardia Liberal, don Alejandro Galvis. Alberto Donadío, gran investigador de estos temas, dice que en Colombia en esos días se hizo un concierto para delinquir entre paras, delincuentes comunes, narcos y autoridades. Fue un pequeño palacio de justicia en el Magdalena Medio, y ahí, en medio de esa rebuchina y en medio de esa fiesta, dice el propio Yair Klein que uno de los financistas fue el señor hoy expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. Hágame el favor. Y Vélez, pues naturalmente sale a decir que él ha sido un gran muchacho y que ese Klein es una porquería y que ese israelita es un mentiroso y qué tal, pero insiste 1, 2 y 3 veces Yair Klein en las declaraciones que ha dado que efectivamente el señor, dice que luego fue presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, a pregunta que le hace Julio Sánchez Cristo en una de sus entrevistas. Allá manda un emisario que habla hebreo y entrevistan a el israelita y él, casi que enojado, cuenta estas cosas. Vamos a ver el siguiente video donde Klein nos da como pues un testimonio de lo que sucedió y donde también involucra a Uribe. ¿Cómo se sintió en la audiencia ante la Comisión de Justicia y Paz de la Suprema Corte? Me puse contento, porque es la primera vez que el gobierno de Colombia o alguna entidad gubernamental intenta averiguar lo que realmente ocurrió ahí. Publicaron un libro sobre mí en el que me llamaron el diablo. Todo lo que pasaba era Yair Klein el culpable. Parece mentira que este jubilado fue hace un cuarto de siglo aquel mercenario acusado de entrenar gente que asesinó campesinos y candidatos presidenciales. ¿Cómo puede usted afirmar que al mismo tiempo que no conoce al expresidente colombiano Álvaro Uribe, pero que sabe que él participó en la financiación de sus actividades en Colombia?
Él no me pagó a mí. Yo no le vi en mi vida. Él le pagó a la organización y ellos me pagaron a mí. Henry, el jefe de la organización Ertegan, me dijo que hasta ahora 3 personas ya habían pagado, entre ellos el senador. En Colombia nadie tenía interés en escuchar la verdad. No les valía la pena. Empezando por Uribe, cuando era presidente. Él sabía que yo había estado ahí. Él sabía por qué había estado ahí. Él sabía lo que estaba haciendo. Estuve 3 veces, 3 semanas. ¿Por qué él se cayó? Yo no he tenido en la vida ni mentalidad criminal ni dinero en abundancia para entrar a financiar bandidos. El expresidente Uribe ha dicho que usted es un bandido, un cobarde, y que hace sus afirmaciones a distancia. ¿Usted qué le responde? Yo le diré quién es el bandido, el mentiroso y el que está escondiendo cosas. ¿Qué le dice hoy, tantos años después, a las familias de las víctimas? Yo empecé por pedir perdón porque nunca pensé que algo así podía ocurrir en un país civilizado. Entonces surge una famosa frase: somos intocables, dicen los jefes paramilitares. Ellos se creyeron con seguramente doctorados, maestrías y doctorados, porque vino un asesino israelí y los entrenó con la anuencia del Estado colombiano, con la anuencia de las autoridades colombianas, con la anuencia del ejército colombiano, con la anuencia del DAS colombiano, con la anuencia de la Policía Nacional, y entonces muchos militares colombianos formados aquí en la calle 80, en la escuela José María Córdoba, que es la que forma los cadetes militares, y allá en la policía, en el General Santander, también en Bogotá, al sur de la ciudad. Entonces empezaron a sentirse pequeños Rambos, pequeños Carlitos Castañitos, pero oficiales, o sea, del Estado colombiano, no en la ilegalidad, pero fueron iguales de ilegales y muchos iguales de criminales a estos jefes paramilitares. Porque en todo el país, este fenómeno paramilitar que generó con estos entrenamientos y con esta, diría yo que es una pantomima, Clemencia. A mí el tema de Yair Klein, en medio de todo, me parece una pantomima, porque ya tú lo decías, Clemencia, no nacen los paramilitares con Yair Klein. Los paramilitares ya estaban en la zona de Muso, en la zona de las Esmeraldas, ya habían ejércitos privados, ya había ejército colombiano entrenado, ya ejército colombiano salía a buscar entrenamiento a Estados Unidos y seguramente a Israel también. Pero me parece que se aprovecha esta imagen como para hacer una fachada y limpiar de alguna manera al generalato colombiano, a los oficiales colombianos, para que el mercenario, el asesino, el psicópata, el loco del Yair Klein sea el que quede ahí, digamos, como marcando ese sello de garantía para que el paramilitarismo tomara todo el impulso que posteriormente, el horror hasta hoy que el país ha conocido con este fenómeno paramilitar auspiciado por el Estado colombiano, Clemencia. Para los años 80, Puerto Boyacá ya era reconocida a nivel nacional como la capital paramilitar de Colombia. Es que dice, bienvenidos a la capital antisubversiva de Colombia, Puerto Boyacá, Clemencia. El aviso dice: bienvenidos a Puerto Boyacá, tierra de paz y de progreso, capital antisubversiva de Colombia. Para los años 80, ya Puerto Boyacá era reconocida como la capital paramilitar de Colombia. Oiga, entonces... Y me llama la atención una cosa, que ese municipio que lleva el nombre de su departamento, porque pertenece a Boyacá, Puerto Boyacá pertenece a Boyacá, la gente habla más paisa que boyacense, Clemencia, allí. Su cercanía al Magdalena Medio, ¿no? Antioqueño, sí, al Magdalena Medio antioqueño. Claro. Recordemos que por ahí también está Puerto Berrío, más allá está Puerto Berrío, y a este lado muy cerca Doradal, ¿no? Claro, es más paisa en todo, ¿no? En su cultura, además el clima de Puerto, sí, es más paisa que boyacense. Bueno, y lo cierto es una en cosa, su cultura. Que la gente de Puerto Boyacá, yo creo que hasta hoy,
puede dormir con las puertas abiertas en sus casas, que no se mete un ladrón porque no hay un solo ladrón, porque no hay indigentes. Los viciosos le toca meter en sus baretos allá escondidos, y si hay chicas que también consumen droga, también escondiditas, porque hasta hoy ese municipio es controlado absolutamente por el paramilitarismo. Hay que decirlo de esa manera. Ellos se ufanan, digamos, de esa seguridad que le brindan a su propio municipio, y pues es cierto, hay que reconocer que por lo menos allá la delincuencia sí que la pasa mal. Allá les toca abrirse del parche. Yo me imagino que hacia La Dorada, hacia Honda o hacia Barranca Bermeja, o esos municipios allá hacia Bucaramanga, porque hay salida, o hacia la costa atlántica. Pero mire, Clemencia, entre 1984... Sí. En Puerto Boyacá llegamos, dejamos computadores, teléfonos, etcétera, todo en el carro, y el carro sin seguro. Entonces, pues estábamos ya comiendo y eso, y cuando nos acordamos que estaban las cosas entre el carro y pues claro, estaba abierto el carro, entonces rápido que dejamos todo en el carro y está abierto, y las personas que nos acompañaban nos dijeron, además se sintieron ofendidos, ¿cierto? No. Claro, porque no se les va a perder una aguja, así hayan dejado lo que hayan dejado en el carro. No se muevan de acá, terminen de comer tranquilos, y efectivamente nos demoraríamos ahí 2 horas y llegamos al carro y estaba absolutamente todo como lo dejamos. Bueno, también hay que relacionar a la avenida de Jair Klein con otro personaje que realmente, Clemencia, fue un personaje y que mucho no se ha hablado de él, que hasta hoy continúa desaparecido, no se da por muerto, porque nunca se ha hallado cuerpo de Fidel Castaño. Clemencia, Fidel Castaño realmente fue un poderosísimo jefe paramilitar, hermano mayor de Carlos y de Vicente Castaño, y él también hace parte, digamos, de todo este entramado que trajo a Colombia. Y yo repito, fueron tan astutos que de alguna manera le montaron una fachada a todo ese horrendo crimen que ya estaban cometiendo y donde ya estaban vinculados políticos. Recordemos que el propio ex senador de la República, Tiberio Villarreal Ramos, santanderiano, del municipio de Río Negro, en el departamento de Santander, Tiberio fue vinculado a la masacre de La Rochela. ¿Cómo le parece? Tiberio fue vinculado. Algunos testigos lo vinculan a él. Él dice que no, que inocente, el ex senador santanderiano. Alfredo, ¿podrías hablarnos un poco, por favor, sobre cómo funcionaba la financiación hacia los paramilitares? Porque por este medio le pudieron pagar a Klein. Sí, mire, por plata no era la preocupación, Luisa. De hecho, y ya adelantándonos un poco, Clemencia, ¿sabe quién puso la plática al principio, Clemencia? La que pidieran el señor Víctor Carranza, Clemencia. Luisa nos toca el tema y nos abre el panorama para contar lo siguiente. Víctor Carranza se lleva a Jair Klein, atención a esto, Clemencia, para Puerto López. Y el señor Víctor Carranza, en Puerto López, tenía un pedacito de terreno donde él casi no cabía, Clemencia, de 27,000 hectáreas, a orillas del río Meta, la hacienda Cavionas, 27,000 hectáreas, a orillas del río Meta. En su momento fue evaluada, hoy debe valer mucho más, en 60,000 millones de pesos. A su muerte, la de Víctor Carranza, su hijo Holman le entregó a restitución de tierras esta finca. Hoy esta finca está invadida por
indígenas y por campesinos de la zona. Campesinos que vieron muchas cosas. Una fuente, Clemencia y televidentes, me aseguró que allí pasaron unas cosas de absoluta película. Cuenta la fuente que en esos años de entrenamiento de Jair Klein en Puerto López, allí en los Llanos Orientales, se iban unos buses desde el sur de la ciudad de Bogotá, cargados de indigentes. Los llevaban a los territorios donde estaban entrenando los paramilitares de Víctor Carranza, con el señor Jair Klein, y los ponían y les decían, bueno, el que quiera salvar su vida, primero tiene que regenerarse y tal, y salgan corriendo, les damos una hora y media para que huyan. Y el ejercicio de los paramilitares, Clemencia, era salir a perseguir a estos en su mayoría jóvenes. La fuente me dice que un joven que estuvo allá, que lo llevaron, dice que lo llevaron obligado a ese lugar, a ese entrenamiento, le daba pesar matar a los otros muchachos indigentes, muchachos jóvenes que llevaban desde la capital de la República. Y otro dato, Clemencia. En esa finca, en esa super hacienda que da con el río Meta, en algunos allanamientos que intentaron hacerle a Víctor Carranza, se dice que algunas camionetas Toyotas 4 puertas, muchas, Clemencia, fueron tiradas al río Meta, y que allá yacen esas máquinas en lo profundo del río Meta. Recordemos que el río Meta es un río caudaloso, es un río que mantiene todo el año con mucha corriente, y allí en esa hacienda donde Víctor Carranza llevó a Jair Klein a hacer ese tipo de entrenamientos. Entonces la finca, como decía, el hijo de Carranza se la entregó al Estado. Pero también las fuentes dicen que en esa hacienda, hoy invadida por campesinos y por indígenas, hay fosas comunes. Seguramente estos muchachos que cuento que mataron en esos ejercicios de entrenamiento, porque allí, años después, llega el famoso alias Guillermo Torres, José Baldomero, no recuerdo el apellido, jefe paramilitar de las autodefensas de Caquetá y Bichada, que estuvo preso aquí en la cárcel de La Picota, y al lado de ese ejercicio nacen los famosos carranceros, que recordemos, pues ¿de dónde provienen los carranceros? De Víctor Carranza, un grupo paramilitar que jamás se desmovilizó en Colombia, los carranceros, ¿sí? Pero en otra finquita, también de Víctor Carranza, conocida como La 60, también encontraron una fosa común, y en esa fosa común encontraron más de 50 cadáveres. Esto para los que todavía hoy se rasgan las vestiduras, porque nosotros decimos que ese monstruo llamado Víctor Carranza se fue de este mundo sin pagar lo asesino que fue, y que seguramente la justicia divina será la que lo juzgue ya en este caso, porque aquí en la tierra tal vez estuvo preso como 6 meses, si mal no recuerdo, Víctor Carranza, y luego fue liberado por las autoridades. Esto para contar, Clemencia, que Jair Klein no solamente estuvo en Puerto Boyacá, también estuvo, es que mire, aquí hay una cosa que tenemos que ponerla en su sitio, Clemencia y Luisa, y es lo siguiente. Víctor Carranza, amigo, compadre de los presidentes de la República de Colombia, el zar de las Esmeraldas de Colombia, fue un criminal con patente de corso en el país. Víctor Carranza fue un hombre si ponemos en una escala de gente mala en Colombia,
de gente terrible en Colombia como Pablo Escobar o el mexicano Víctor Carranza está a la altura de ellos. Y se fue protegido por los gobiernos, hablo de los presidentes de la República de Colombia, con los cuales fueron contemporáneos con él, que todos los conocemos quiénes son. Entonces, pero hay otra cosa gravísima, Clemencia. Tiene que ver con el exterminio de la Unión Patriótica. Estos cursos, como llaman en el ejército, que hicieron con Jair Klein, estos hombres salieron y terminaron de rematar, porque esta masacre contra la gente de la UP empezó en el año de 1984 y terminó en el año de 2002. Una verdadera campaña de exterminio como tal vez nunca ha habido en Latinoamérica con un grupo político. Recordemos que ellos se habían desmovilizado con las FARC en una negociación amnistiada con el presidente Belisario Betancur. Y murieron más de 4.100 hombres de la UP, 2 candidatos a la presidencia de la República, Bernardo Jaramillo Osa y el señor Pardo me recuerda, Clemencia, el otro candidato a la presidencia de la República de la UP, famosísimo, que fue asesinado aquí en Boyacá, decían, un abogado eminente era el tipo, 2 candidatos presidenciales y 14 parlamentarios. ¿Cómo? 14 parlamentarios. Pardo Leal. Pardo Leal, por supuesto. 3 senadores, 3 representantes. Bueno, acabaron, fumigaron. Por ahí sobrevivieron unos pocos, entre esos la señora Aída Abello, hoy senadora o representante de la Cámara de la República de Colombia. Por cierto, una mujer absolutamente valiosa. Entonces, pero mire, Clemencia, viene otro puntico y ya les suelto para que ustedes comenten con Luisa muchas más cosas de Jair Klein. El propio Alberto Donadío, el periodista famoso, investigador colombiano, anota lo siguiente: el exterminio de la UP fue ideado por el presidente Virgilio Barco, óigame bien, que fue el que sucedió a Belisario Betancur. Plan ejecutado, y aquí entramos en otro terreno cenagoso, y diseñado por el espía israelí Rafael el Rafi Eitan. Atención, o Eitan. Rafael el Rafi Eitan. Yo no sé, Clemencia o Luisa, si ustedes hayan oído hablar de este señor israelí espía Rafael el Rafi Eitan, que el 7 de agosto del año de 1986 fue traído por el presidente Virgilio Barco al país y le preguntó y le hizo la siguiente preguntica el presidente al señor espía israelí y le dijo: señor Eitan, ¿cómo hacemos para acabar con las FARC? ¿Cómo hacemos? ¿Qué sugiere? Clemencia, ¿habías oído hablar de este señor israelí? Sí. Sí, bueno, por supuesto. Él antecedió, ¿no, Clemencia? Ojo, antecedió a Jair Klein, ¿no? Jair Klein. Pero no tuvo el despliegue mediático de Klein. No, ni lo ha tenido. Hasta ahorita es que estamos explorando buena parte de la historia y nos encontramos con que este señor, imagínense que este señor, Clemencia, este tipo, usted recuerda que en el año de 1972, en los Juegos Olímpicos de Múnich, donde Colombia se trajo 2 o 3 medallas de bronce y de plata, unas de plata y otras de bronce, con los boxeadores colombianos, en esas Olimpiadas, que por cierto tal vez fueron las primeras que se televisaron para nosotros en Colombia, un comando palestino se entró a la Villa Olímpica en Múnich, Alemania, y asesinó a unos deportistas israelíes. La respuesta de Israel fue mandar a un comando suicida. En ese comando suicida iba este señor Eitan y fumigaron a los
asesinos de los deportistas israelíes. Pero ya desde esa época empezó una cooperación internacional entre Colombia e Israel. Y producto del trabajo de Eitan y de Yair Klein, Colombia empezó a ser reconocida por ellos allí como un gran ejemplo, un modelo de contrainsurgencia en el mundo y particularmente para ser aplicada en México. Ya todos sabemos qué pasó en México con todo este tema de los carteles de la droga, y en Afganistán. Pero otra perla, Clemencia, el gobierno del presidente Iván Duque renovó esos lazos de cooperación militar entre Israel y Colombia. Y muchos de nuestros soldados han ido allí a entrenarse en contrainsurgencia y contra terrorismo. Este mismo tipo que estamos hablando, que trajo el presidente Barco a Colombia, fue el tipo que capturó en Argentina al criminal de guerra nazi Adolf Eichmann. Escondido, muchos de los criminales, Clemencia, que se escondieron en este lado del mundo después de ese genocidio nazi, se vinieron para Argentina. Algunos dicen, por cierto, que en Tunja, tu ciudad, Clemencia, estuvo el propio Adolf Hitler. Hay quienes sostienen que Hitler estuvo por Tunja. Yo no sé cómo y por qué iría para por allá Adolf Hitler, pero dicen que él estuvo por estos lados, sobre todo en la capital del departamento de Boyacá. Pues este señor que trajo el presidente Barco fue el que capturó a este tipo y pues se lo entregaron a este tipo. Fue condenado, pero otra perlita, este señor Eitan, mire que las cosas no son tan nuevas como uno cree, Clemencia, fue financiado por Ecopetrol. Óigame bien, Ecopetrol pagó los varios meses que estuvo este espía israelí en Colombia, traído por el gobierno del presidente Belisario Betancourt. Virgilio Barco. Se dice que el presidente Virgilio Barco lo pudo haber conocido cuando fue embajador de Colombia ante la Casa Blanca en Estados Unidos o director del Banco Mundial también allí en Estados Unidos, a este mercenario también israelí, y lo trajo a Colombia, que es como el antecedente más cercano que conocemos periodísticamente, Clemencia, de la llegada de Yair Klein a Colombia. Como para un poco del contexto, recordemos, Alfredo, que Pablo Guarín fue el fundador del MAS, de Muerte a Secuestradores. Él se convierte en el vocero político de los paramilitares, particularmente de Henry Pérez. Ahora que hablabas tú de las relaciones, mencionabas a Tiberio, de los políticos con los paramilitares en Boyacá. Esta asociación, si se puede llamar de alguna manera, que logra expandir el fenómeno paramilitar, se da a partir de que convergen Gonzalo Rodríguez Gacha, Henry Pérez y Pablo Guarín en su pelea contra las FARC. Ahí es donde empieza esta expansión. Aquí es donde empieza a jugar también Víctor Carranza. Fíjate que todo ese origen del paramilitarismo está en Boyacá. Y si tú miras hoy el fenómeno de la nueva junta directiva del narcotráfico, sus protagonistas son boyacenses. Si hablamos de Lozano Pirateque, del Clan Triana, etcétera, hablamos de la misma región de las Esmeraldas en Boyacá,
que es un proyecto consolidado desde los años 80 con el paramilitarismo. Mencionabas tú a Iván Roberto Duque. Ernesto Báez. Iván Roberto Duque. No, Ernesto Báez. Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, llega de secretario de gobierno en la gobernación de Alfonso Salamanca Lash. Él es capturado en el Palacio de la Torre, en Tunja. Ya cuando huye, es que se hace público con el alias de Ernesto Báez y asume la comandancia de los paramilitares. Entonces, fíjate cómo Boyacá ha sido y es un epicentro de todo este entramado y esta articulación narcoparamilitar en Colombia. Extrañamente, como bien lo dijiste tú, Víctor Carranza, además de mucho dinero, lo que sí tenía era muy buenas relaciones con el nivel ejecutivo, con el más alto nivel ejecutivo, y manejó, entre comillas, un muy bajo perfil. Aquí es bien conocido por todo el mundo. Víctor Carranza no iba a encontrarse con ningún presidente ni ningún candidato. Todos tenían que ir a occidente de Boyacá. Sí, señora. ¿Sí? Todos venían hasta las minitas, además, porque se salían con un poco de piedritas verdes de esas que casi no valen nada, Clemencia. Esos presidentes se van a venir para llevarse su regalito verdecito para sus casas. Mira que siempre el acuerdo, entre comillas, el acuerdo no, la condición que ponía Carranza era que no tocaran el occidente de Boyacá, ¿no? Es decir, no ejército, no policía, no medicina legal, no, ¿sí? Tierra de nadie. Con que el Estado colombiano no hiciera presencia en el occidente de Boyacá, quedaba sellado el acuerdo, como ocurre hasta ahora, ¿no? Sí, Clemencia, mire que un par de periodistas en 1989, es que mire que la llegada del tal Eyman, israelí, espía israelí a Colombia, es en la misma fecha en que ya aquí estaba Yair Klein. Yair Klein en el 88 entrena, entre otros, a Carlos Castaño, y en 1989 los periodistas Yossi Melman y Dan Rabib de Washington Post sacaron un artículo donde dicen que el israelí cazador de nazis, estamos hablando de Eyman, había sido contratado por el gobierno del presidente colombiano Virgilio Barco, que fue presidente entre 1986 y 1990. Ellos refrendan el prestigioso medio de comunicación gringo la participación de estos mercenarios israelíes ya aquí, encendiendo la hoguera de lo que posteriormente fue ese terrorífico hasta hoy fenómeno paramilitar. O sea, no nos bastó con tener ese horrendo episodio de las guerrillas colombianas, sino que nos sembraron además el fenómeno paramilitar enquistado hoy en los municipios de Colombia hasta la fecha, dueños de la contratación hoy en muchos municipios de Colombia a través de testaferros. Pero para ir finalizando, Clemencia, Luisa y televidentes, hay dos frases, Clemencia, que son para enmarcar en medio de este trágico relato, y es lo siguiente. Frases, dice, del famoso Eyman. Atención a esto. En principio, cuando hay una guerra contra el terrorismo, se combate sin principios. Óigame esa frase. Cuando hay una guerra contra el terrorismo,
se combate sin principios. Y la otra no es menos que causa asombro. Toda operación de inteligencia es una alianza con el delito. Esto, Clemencia, se lo tomaron a pecho los militares colombianos, la policía colombiana, y convirtieron en este par de frases de ese espía israelí como una doctrina militar en Colombia. O sea, lo que hoy conocemos es que aquí no se respetan principios de nada. Todo lo que les enseñan es mentiras que les enseñan allá en la Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba y toda esa, y allá en la General Santander, en las escuelas de formación policial y militar en Colombia, se queda en el papel y en la pizarra, porque cuando estos hombres salen se convierten en unos auténticos diablos, que es lo que realmente hoy tenemos en su gran mayoría, con valiosísimas, contadas excepciones, en nuestras fuerzas militares, Clemencia. Y esto lo que ha llevado es a que nuestros militares y nuestros políticos se tomaran a pecho y adoptaran esta doctrina espantosa que vino a implantar a Colombia este señor Klein, que por cierto, cuando se habla, mejor dicho, parece que le hubiéramos quedado debiendo, Clemencia. Dice que cobró no sé cuántos miles de dólares y que finalmente quedaron 25.000 para él, y entonces parece ser que toca hacer una colecta en el país para mandarle a Israel al señor para pagarle por los favores recibidos, Clemencia. Que hubiese sabido de todos estos problemas, por tan poco que le pagaron, nunca lo hubiera hecho. Pero Alfredo, no puedo dejar pasar este programa sin mencionar el hecho de que 1 o 2 semanas después de que asesinan a Pablo Guarín en la vía Tunja-Bogotá, en Chocontá, en Tunja, a 100 metros de un CAI de policía, un domingo, asesinan sicariados a 2 estudiantes de la UPTC. César Rodríguez, además coordinador de la Unión Patriótica, y Juan Carlos Rodríguez, no eran hermanos, eran compañeros estudiantes de la UPTC, como retaliación por la muerte de Pablo Guarín. Ese hecho estremeció a la ciudad, a la universidad, fue toda la ciudad, simbólicamente fue muy fuerte el tema en Tunja alrededor de la muerte de estos chicos. Ya que tú mencionabas el exterminio de la UP, en ese momento fue golpeada la UPTC y la ciudad de Tunja con el sicariato de estos 2 estudiantes un domingo 11 de la mañana a 100 metros de un CAI. Yo creo, Clemencia, que lo que, digamos, el propio expresidente de la República, Virgilio Barco, quiso, y los siguientes, incluido el propio hasta Álvaro Uribe, creyeron que era el remedio. Y resulta que el remedio nos resultó peor que la enfermedad. Hoy, lo que se vive en Colombia es el resultado de todas estas desacertadas políticas que tomaron para acabar, digo originalmente con seguramente muy buena intención, con las guerrillas de las FARC, el EPL, el ELN, el Quintín Lame en su momento, el M-19, pero lo que quedó es que esta cultura paramilitar, porque ya es una cultura paramilitar, es una cosa espantosa. Hoy, infortunadamente, nuestras fuerzas militares, la Policía Nacional, está infestada, digamos, de esta cultura. Hacen todo menos lo que tienen que hacer. Todo menos lo que tienen que hacer. Están atentos de todo menos de lo que tienen que hacer por su labor, digamos, que le encomienda el Estado colombiano a estos funcionarios, porque son funcionarios públicos, viven de nuestros impuestos, o sea, se mantienen de nuestros impuestos. Y lo que deja sembrado y lo que nos deja, Luisa, digamos, como lección, este paso de este asesino israelí, que no pagó un solo día de cárcel,
bueno, ha pagado cárcel en Sierra Leona y creo que en Rusia también estuvo preso unos días, pero aquí en Colombia este tipo nunca fue enjuiciado y jamás, ya a sus 80 años de edad, no creo que la justicia llegue a tocarlo ya y menos por los crímenes y tantos ríos de víctimas que ha dejado un personaje como este desafortunado Yair Klein, israelita en su paso por Colombia, entre otras cosas israelita que quiso traernos doctrina tipo Biblia, pero no necesariamente la palabra de Dios, sino una doctrina asesina, criminal, que fue lo que realmente sembró en Colombia. Sí, es muy triste porque al fin y al cabo, pues, él los entrenó, él básicamente les enseñó lo que debían hacer. Pues obviamente el paramilitarismo ya estaba presente y demás, pero digamos que lo logró potencializar con los entrenamientos. Al igual, no solo él, sino muchos de los otros que vinieron a entrenarlos. Y es muy triste porque al final el paramilitarismo tenía una intención de proteger y terminó haciendo lo mismo que las guerrillas, no protegieron nada, solo sus propios intereses. Y cuando le preguntaron y le preguntan al señor Klein allí en Israel por los nombres de los militares, le da amnesia, no se acuerda cuando Amanteles se sentaba con ellos, cuando seguramente se metieron sus borracheras aquí en ese calor del Magdalena Medio, y bueno, cuando celebraban todo esto que para ellos parecía una fiesta, una guerra pero en este caso una guerra real, no una guerrita como juegan los niños por ahí en sus casas. Bueno, amables televidentes, esta es la entrega sobre este monstruo que contrató el Estado colombiano, que trajo el Estado colombiano para acabar con la subversión, y lo que nos dejó fue un incendio que hoy no se apaga, que es el famoso paramilitarismo. Clemencia, muchas gracias allí desde la ciudad de Tunja, muy amable por tu participación. Muchas gracias, Alfredo, Luis, a nuestro equipo técnico. Es como siempre un gusto compartir con ustedes y hacer memoria de este país. Gracias, Clemencia. Luisa, muchas gracias por tu participación, por haberse metido, digamos, en lecturas que tienen que ver con este escándalo de Yair Klein en Colombia. Muchas gracias, Alfredo, la verdad, por permitirme investigar sobre esto, y pues al igual es un tema muy, digamos que muy controversial, ¿no? Sí, es un tema que, como hemos dicho en el programa, se quiso convertir en doctrina militar en Colombia cuando era un asunto delictiva, ahí sí, como dicen los israelitas, de terrorismo para nuestro país. Amables televidentes, muchas gracias. Esperen muchas más historias, muchas más reflexiones, muchos más temas aquí en Periodismo Sin Corrección. Feliz día. Desde este 21 de octubre, Cali será el epicentro del diálogo global sobre el ambiente, la COP 2024. Y Tercer Canal se enorgullece de hacer parte de este evento. Nuestro equipo de periodistas y cuerpo técnico harán presencia para realizar un cubrimiento exclusivo, brindando a nuestra audiencia una visión clara de las decisiones y determinaciones que marcarán el futuro de nuestro planeta. Además, realizaremos entrevistas con destacados especialistas en temas ambientales, quienes nos compartirán su análisis al respecto de los desafíos que enfrenta el mundo en la lucha contra el cambio climático. A través de estos espacios buscamos fomentar la importancia que tiene la sostenibilidad y la acción colectiva. Los invitamos a seguir la cobertura por el Tercer Canal y contribuir a un futuro más verde y sostenible. La COP 2024 y Tercer Canal, conectando culturas, revelando verdades.